Y ¡epa, familia pajaril! ¿Cómo estáis? Bueno, seguimos de vacaciones. Hay que llevar cuidado con los pajaricos, ¿eh? Hace mucho calor y es verdad que las olas de calor pasan factura. Entonces hay que llevar mucho cuidado, por favor. Precaución, mucha agua, fruta y melón, no solo para nosotros, fruta y melón también para ellos, por favor, que no se os olvide, ¿eh? Bueno, ya me veis un poco de veraniego porque vengo y me voy a contrarreloj. La verdad es que, si os soy sincero, se lo acabo de comentar a un amigo, que me quedaría aquí pues echando más horas, la verdad, porque tengo esa alegría, que de ver cuando vengo en verano, pues se ve que se junta el tema de las vacaciones, la playa y tal, el bienestar que uno, pues bueno, con una persona como yo me agrada mucho, me hace muy feliz. Y claro, cuando vengo aquí, la verdad que vengo con un poco de prisas porque me quiero volver enseguida al playeo, ¿vale? Por así decirlo, pero cuando estoy aquí es al revés, ya me viene una alegría, me gustaría quedarme a ver cómo van, a escuchar más los repasos, pero no puede ser. Entonces, bueno, hemos hecho lo posible en el tiempo que está aquí, un par de horas, pues hemos limpiado, sobre todo la limpieza lo primero, limpiar, desinfectar, lejía, el suelo, sobre todo, las jaulas, todo lo que se pueda, y llenar los bebederos de agua, limpiarlos y llenarlos, ¿vale? Rellenar la comida rápidamente, la comida base, lo que son en mi caso las semillas y el bizcocho. Apreciación, el C15 funciona de lujo, como suplemento, ya lo he dicho 1000 veces. Si el mejor momento que hay para enseñarlo es cuando uno los deja tiempo, como me pasa a mí, cuando los deja uno, a lo mejor están 2-3 días sin atender, pues ellos ya empiezan a buscar mucho más el pienso. El año pasado, el anterior, ya me di cuenta de esto, de que el C15 como suplemento para mí me funciona de lujo, me funciona de lujo como suplemento. Estaban vacíos, ¿vale? Y todavía les quedaba algo de semilla en el semillero y algo de bizcocho, pero sin embargo, en algunos comederos del C15, del pienso, vacíos, ¿vale? Porque es una comida que aguanta mucho el olor y pues al aguantar tanto, pues los pájaros pues prefieren tirar por allí, ¿vale? Al gusto y al olor que tiene el C15, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, le he puesto manzana, le he puesto las bañeras, como veis, las bañeras, que ahora se las quitaré las que le faltan, ¿vale? Pues lo que se puede y se debe hacer es repasar todo, que todo esté bien, quitar todas las plumas, que había un montón de plumas, y poco más. Dentro de 2 o 3 días volveremos a venir y haremos lo mismo, ¿vale? Limpieza, agua, la comida base y lo que podamos ponerle, en mi caso el viernes que viene les pondré naranja, el trozo de naranja que aguanta bastante, aguanta un par de días o 3. Hoy le he puesto manzana, que se la van a comer, se están comiendo ya, incluso estando mojados, no se secan, se van directamente a la manzana. Es increíble, macho, las cosas que pasan. Bueno, ellos los animales son muy listos. Nosotros, hay gente que quiere ser más lista que los animales, pero que los ves por ahí y dices, coño, quiere ser más listo que sus propios pájaros, pero eso es imposible. Los pájaros al final harán lo que tengan que hacer. Eso está más claro que el agua, por mucho intervencionismo que queramos hacer, ¿vale? Y nada, el vídeo de hoy simplemente rápido, porque he prometido que no iba a hacer vídeos de más de 5 minutos. Ayer tuve unas conversaciones muy richaracheras, por así decirlo, interesantes con mis amigos de Cantor Zona Este, el grupo con el que estoy, y la verdad que bueno, me congratula haberle hecho risas con un término que usé mal, ¿vale? Pido perdón, cuando dije que los pájaros que se quedaban solos se quedaban con un canto infantil, y dije infanticida, eran infanticidas. No, infanticidas no significa nada de eso, así que borrarlo de la memoria, de que se haya quedado con ello. Y sí que se suele decir que se quedan con un canto infantil, quiere decir que el pájaro solo pues normalmente no genera una canción por sí mismo, sino que va cogiendo de aquí y de allí y normalmente no llega ni a terminar la canción, ¿vale? Porque no le sale, no le brota la canción al estar con un hermano. Sin embargo, un hermano o dos en la misma jaula, entre ellos pues se ve que se provocan, ¿vale? Y bueno, siempre hay uno que lleva la voz cantante, normalmente siempre hay uno que lleva la voz cantante y los demás le siguen, ¿vale? Entonces, claro, cuando uno está ahí solo, pues si no tiene mucha personalidad, ese pájaro tiene mucha personalidad, cosa que el año pasado yo tuve suerte de que uno de ellos que saqué solitario sí tenía personalidad, aunque no hizo una canción entera, hizo media suya, una media canción que lo llevaron a un concurso para ver, a un par de concursos para ver lo que me decían, y tanto un juez de un lado, juez del otro, me dieron los mismos puntos, 90 puntos en un pájaro solitario, ¿vale? Que había sacado media canción. No quiero decir si hubiera sacado la canción entera hubiera tenido un hermano, ¿vale?
Ese pájaro ha criado en casa, ¿vale? Ese pájaro es el Rengeliano Junior al cuadrado. Estos son hijos suyos, estos son hijos, ¿dónde hay más? Esos son hijos suyos, ¿vale? Por ahí. Eso y eso, ha criado poco, el pobre ha criado poco. Es de los que han criado, la línea rengeliana ha criado poco. Y bueno, para que no se alargue mucho el tema, bueno, hice las risas con el tema de infanticida. Creo que ha quedado claro ya lo del término. Y bueno, otra cosa que quería aclarar un poco. Doy las gracias a Jesús Muñoz, que se puso en contacto conmigo a través del canal, ¿vale? Yo también lo sigo a él, me parece también un criador muy interesante, ¿vale? Y estuvimos comentando, pues bueno, hablar de canaricultura, de su punto de vista, de su punto de vista, a raíz de lo que yo dije de cómo separar los pájaros. A ver, no hay ningún estudio hecho sobre la siringe y que tenga algo que ver con el color del pájaro, ¿vale? Pero la experiencia que tenemos varios criadores, que yo comparto con muchos criadores, algunos con muchos más años que yo de experiencia, sobre todo que los que hemos también trabajado mucho en los equipos, es que los 4 pájaros, cuando tenés unos 4 pájaros en el equipo, si hay 2 amarillitos y 2 verdes, ¿vale? 2 amarillitos y 2 verdes, normalmente los amarillos tienden a sacar una canción más parecida entre ellos que los 2 verdes, aun siendo hermanos de nido, ¿vale? De padre y madre o de nido, ¿vale? Entonces, eso, pues más o menos es lo que a mí esa experiencia en la que yo me dejo llevar, aunque todos sabemos que no hay un método único, como decía Jesús, no hay un método único ni un camino único para llegar a la misma meta, ¿vale? No hay nadie que pueda decir que esto se hace así con el tema de la canaricultura. Entonces, lo que yo digo es mi opinión y vale como la opinión de cualquier otro, ¿vale? Entonces, pues bueno, para mí sí que hay algo de diferencia cuando un pájaro es blanco, amarillo o verde, ¿vale? En el tema de algunas notas que las puedan hacer más agudas o más acuosas. No siempre, ¿vale? Porque yo soy muy partidario de que, aunque hay una cosa que pueda ser general, siempre hay excepciones y no se cumplen siempre. Entonces, bueno, eso es lo que quise decir sobre el tema de los colores, ¿vale? Jesús, este compañero, él decía que para él es más importante el tema de el tiempo que hay entre los pollos, ¿vale? Para él es más importante que los pollos hayan nacido al mismo tiempo o en una franja de tiempo más o menos entre la misma semana, que fueran del mismo padre o la madre. Bueno, son opiniones diferentes, cada uno tiene su opinión y ya está, y hay que respetarlas y ya está. Bueno, pues nada, creo que ha quedado claro, no quiero alargarme más, nos tenemos que ir, como habéis visto, y bueno, espero que haya gustado y voy a intentar hacer un vídeo cada vez que venga, ¿vale? Como voy a ir viniendo, pues voy a intentar hacer un vídeo y poneroslo, ¿vale? Para estar un poquito más en contacto con vosotros. No soy, como dije el otro día, no pretendo ser un youtuber, pero es verdad que nos gustan los likes, nos gustan que la gente interactúe con el canal. Que le guste que le dé el dedito, ¿vale? O que deje un comentario o incluso que se suscriba, ¿vale? Aunque no seamos youtubers, pues a nadie la mano con dulce, ¿vale? Hacemos esto, pues hay un poco de interacción con el que nos ve, pues por lo menos que menos, ¿no? Que darle un like y decir, oye, este tío se ha enrollado, nos ha enseñado sus pájaros, que menos que darle like, ¿vale? Venga, nos vemos y a seguir disfrutando. Adiós.